Dios, que sea cierto lo que hemos cantado. Señor, mi Dios. Algo tan personal, no el Dios de mis amigos, el Dios de mis abuelos, de poder decir, tú eres mi Dios. Y te amo porque me has perdonado, me has rescatado, me has dado vida eterna y vives en mi corazón. Dios, ayúdanos a amarte y querer hablar contigo todos los momentos de la vida. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Santiago. Santiago, casi vamos terminando el libro. Santiago capítulo 5 hoy. So turn to James 5. Tonight we're working our way slowly through James. Poco a poco vamos estudiando este libro de Santiago. Y ahora estamos en la página 1268 en sus Biblias, buscan ahí por favor. Página 1268, vamos a estudiar y leer versículos 13 al 18 hoy. So we're reading verses 13 to 18 tonight. Casi terminando el libro, pero vamos a dejar para la semana que viene versículos 19 y 20. Como dije, el tema de hoy es la oración. Y yo me imagino que todos aquí en algún momento hemos orado. Todos a lo mejor en algún momento hemos dicho en oración palabras a nuestro Dios. Pero eso no quiere decir que todos realmente seamos expertos en la oración. A veces la oración es un misterio y a veces tenemos preguntas. ¿Cómo es que funciona la oración? Si es que Dios ya sabe todas las cosas, ¿por qué quiere que le diga yo lo que traigo en mi corazón? Hay palabras que valen más que otras palabras. ¿A quién debo orar? O si yo le pido a Dios algo, pero tengo mis errores, ¿no hay otra persona más cerca de Dios que yo? Y sus oraciones valen más, cuentan más que mis oraciones, que mis palabras. Pues hoy no tenemos tiempo para contestar todas las preguntas. Hoy vamos a hablar acerca de lo que Santiago dice aquí. En muchos lugares en la Biblia hablan acerca de la oración y para entenderlo todo tenemos que realmente tomar tal vez 2 meses para hablar acerca de eso y aún así no vamos a terminar todo lo que hay para aprender acerca de esto. Pero en nuestra historia hoy tenemos que entender algo de la historia de un hombre que vivía en el Antiguo Testamento. Si es la primera vez que abres tu Biblia, ese libro Santiago fue escrito después de los tiempos de Jesús. Este libro fue escrito por uno de los apóstoles, Santiago, y él escribió esta carta a las iglesias de su tiempo, pero Dios, lógico, le dio las ideas para que apareciera en la Biblia todo lo que está aquí, para instrucción para nosotros en nuestro tiempo. Este hombre, Elías, vivía mucho antes de Jesús, vivía en los tiempos del Antiguo Testamento. Si quieres leer toda la historia de él, que es bastante interesante, puedes leer en el libro de Primero de Reyes. Él vivía en la nación de Israel. Dios había dado a la nación de Israel conocimiento de él, había hecho muchos milagros para ellos. Les había dado de los 10 mandamientos y otras cosas que están en los primeros libros de la Biblia. Esos libros ya existían. Los primeros 5 libros de la Biblia ya existían en tiempos de Elías, y los israelitas tenían conocimiento de Dios y sabían todo lo que Dios había hecho por ellos en su tiempo. Muchos milagros muy fuertes. Pero los israelitas ya no creían en el Dios de la Biblia. En este momento la mayoría de las personas estaban cansados de orar a un Dios que no podían ver. Porque es difícil a veces creer en algo que no ves. Y un Dios bastante de moda en su tiempo era una estatua de un ídolo con nombre Baal. Y según ellos, este Dios tenía poder muy fuerte. Y se olvidaron del Dios verdadero. Elías fue un profeta de Dios. Se sintió muy solo, porque prácticamente nadie más creía en el Dios de la Biblia en su nación.
Y él un día hizo una oración. Y se puso de rodillas delante de Dios y le dijo, Dios, escúchame. Te pido que no llueva. Te pido que no llueva. Te pido que no caiga la lluvia para recordar a esta gente que tú eres el único Dios. Entonces pasó el primer año, las personas sembraron, no hubo cosecha. Pasa el segundo año, pues todos entendemos en lluvia lo que pasa, muy rápido, ¿no? Primero las plantas se mueren, luego los animales se mueren, y luego la gente comienza a sufrir bastante. De hecho, pasaron 3 años y medio sin lluvias. Imagínate 3 años y medio con ni una gota de agua, lo que va a hacer la tierra. Y luego Elías dijo a la gente, vamos a hacer una prueba. Llama a los sacerdotes del profeta Baal. Vamos a ir a un monte. Y ahí los profetas de Baal van a hacer su altar, van a hacer un holocausto, pueden matar al animal, ponerlo ahí sobre el altar, pero no pueden prender fuego. Y yo voy a hacer lo mismo. Y el Dios que contesta con fuego es el Dios que vive, el Dios verdadero. Y a la gente les pareció. Entonces llamaron a sus sacerdotes de su Dios. Ellos llegaron por la mañana, construyeron su altar, mataron a su animal, lo puso allí sobre el altar con la leña y comenzaron a clamar a su Dios. Baal, escúchanos. Muéstranos que tú eres el Dios. Y nada. Y pasaban las horas. Y Elías comenzó realmente a burlarse de ellos, diciendo, pues deben clamar con voz más fuerte, porque a lo mejor está dormido. O a lo mejor está de viaje. Y clamaron todo el día. Y no respondió. Y en ese momento lo que hizo Elías fue eso. Él construyó su altar con 12 piedras, una para cada uno de los tribus de Israel. Puso ahí la leña, el animal. Y para que entendieran que no era un tramposo, dijo, quiero que me traigan agua. Vamos a mojarlo todo. La leña, el animal, el lugar, hicieron una zanja alrededor, lo cubrió todo con agua. Y se puso de rodillas. Y le dijo, Dios, muestra a esta gente que tú eres el único Dios verdadero. No te han visto, pero vives y eres el único Dios verdadero. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? En este mismo momento cayó fuego del cielo, ¿verdad? Y consumió todo. Y la gente dijo, este Dios es el único Dios verdadero. Él es nuestro Dios que nos ha llamado a conocerlo y seguirlo. Y aunque no lo podemos ver con nuestros ojos, vamos a seguirlo. Él es nuestro Dios. Y Elías se puso de rodillas otra vez y le dijo, Dios, ahora por favor te pido que hagas caer las aguas. Y cayeron las lluvias otra vez. Muy bonita la historia. Y aquí en Santiago vamos a leer un poco de esto. Vamos a leer, como decía, versículos 13 a 18. Versículos 13 a 18. No sé si alguien puede llamar a mi nieto. ¿Quiere ser pastor algún día a lo mejor? Pues hoy vamos a ver lo que Santiago enseña en cuanto a la oración. Hay como 3 puntos principales aquí de lo que él está diciendo. En primer lugar, él está diciendo que hay un momento para la oración personal. Hay un tiempo para la oración personal. Versículo 13, él dice, ¿esté afligido alguno entre ustedes? Y la respuesta, ¿qué oro? Exacto. Otra pregunta, ¿está alguno de buen ánimo? Y la respuesta, que cante alabanzas. Lo que él está diciendo, la oración personal, lo que tú traes en tu corazón, es para decírselo a Dios. Dice, cuando tú estás feliz,
Cantar realmente es orar, es lo que él está diciendo aquí, ¿no? Cuando cantas alabanzas, prácticamente él está diciendo, esa es una manera cuando expresas en tu corazón la alegría que tú sientas, lo dices a Dios. Es decir, Dios, te alabo porque me has bendecido. Las cosas van bien en mi vida, estoy alegre, estoy contento. Tengo mi hermosa esposa, tengo mi trabajo, tengo salud, tengo mi casa, tengo mis hijos. Las bendiciones que tenemos, me siento bien, me siento contento, me siento agradecido. Gracias Dios, y se lo decimos en oración. Pero también, como él dice aquí, cuando estamos afligidos, cuando sentimos tristes, angustiados, cuando decimos, Dios, mi matrimonio se está quebrando. Dios, mis hijos se están descarrilando. Dios, no tengo trabajo y tengo deudas. Dios, he perdido la vida de alguien. Uno de mis hijos, uno de mis padres, mi esposo, mi esposa. Y Dios, estoy llorando adentro. Se lo decimos a Dios. Simplemente eso es lo que Él está diciendo. En todo momento hay la manera cuando debemos expresar a Dios lo que traemos adentro, la oración personal. Esto es lo primero. Versículo 13. Versículo 14 también dice que hay un momento para llamar a líderes de la iglesia para orar. Hay un momento para orar en el corazón, también hay un momento para pedir oración de un líder de la iglesia. Versículo 14 dice, ¿está qué? Enfermo alguno de ustedes. Haga llamar a los ¿quién? Los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ancianos de la iglesia, cuando habla de los ancianos, no está hablando de la gente grande. Ancianos en la iglesia es una palabra formal en la Biblia para decir un líder reconocido de la iglesia. Puede ser anciano, puede ser diácono, puede ser pastor, otros nombres que a veces ponemos a líderes de la iglesia, pero lo que está diciendo es, como siempre decimos, seguir a Cristo. Cuando tú sigues a Cristo, no debes seguir a Cristo o no debes tratar de seguir a solas a Cristo. Debes ser miembro de una iglesia. La receta para Dios para seguir a Cristo es adentro de una iglesia. Y hay un momento para llamar a los líderes para pedir que oren por uno, y también dice de ungir con aceite en el nombre del Señor. Algunos no están seguros cómo entender esto del aceite. Algunos piensan que en aquellos tiempos fue como tipo medicina que usaban en aquellos tiempos, para eso fue el aceite. Otros dicen, en el Antiguo Testamento usaban aceite para ungir a alguien que realmente fue apartado para Dios. Y como un recordatorio, hemos venido a tu casa, hemos orado por ti y tienes el recordatorio del aceite en tu frente para decir, acuérdate, venimos y oramos por ti. Otros lo entienden un poco mal y piensan que el poder está en el aceite, en el mero aceite. Pero el versículo 15 aclara esto, porque dice, la oración de fe, ¿qué? Sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si se ha pecado, si pecado, se lo perdonará. Entonces, estamos diciendo que el aceite lo va a sanar. Es la oración de fe lo que va a sanar al enfermo y lo va a levantar. Pero después dice, y si se ha pecado, su pecado se le perdonará. Entonces, ¿cómo debemos entender esto? Hay ciertas cosas en estos versículos que son algo confusos. Hay cosas que son bien claras en la Biblia, a veces lees otras cosas y como no estoy muy seguro de lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Eso es uno de los lugares, porque algunos dicen, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si estoy en un pecado y nada más llega alguien de la iglesia y pide por mi salud, también se me perdonan mis pecados, es decir, 2 por 1. Pidieron a pedir por mi salud y termino con salud y con mis pecados perdonados. Así es como funciona. ¿Cómo debemos entender esto? Pues entendemos cada parte de la Biblia también por otras partes de la Biblia. Como la Biblia siempre dice, hay perdón,
pero cuando en el corazón uno está arrepentido, ¿verdad? Tiene que estar uno arrepentido para que haya perdón del pecado. Entonces, otros leen esto y su pregunta es, ¿cómo debo entender de estar en algún pecado con una enfermedad? Si estoy enfermo, ¿es porque he pecado? Simplemente uno es resultado del otro. Si me porto mal el lunes, el martes voy a estar enfermo. De eso está hablando. ¿Cómo debemos entender la enfermedad? Y eso no es un pensamiento nuevo. Mucha gente piensa esto en nuestro tiempo. En los tiempos bíblicos también la gente pensaba esto, tenían la misma pregunta. Había un ciego en los tiempos de Jesús, un niño. Y los discípulos de Jesús dijeron a Jesús, Jesús, ¿por qué está ciego el niño? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Diciendo, alguien es el culpable, por algo está sufriendo el niño. O el niño pecó o sus padres pecaron. Y Jesús dijo, no entiende. Ni el niño pecó ni sus padres. Esa enfermedad no es por culpa de ellos. De hecho, dijo Jesús, es para la honra y gloria de Dios. Dios permitió que naciera ciego porque lo quería sanar y mostrar su poder sobre las enfermedades. Entonces, ¿cómo debemos entender esto de las enfermedades en nuestras vidas y lo del pecado? Porque es cierto, en algunos momentos, si tú tienes pecado que no has confesado, algo que traes oculto, y tú quieres persistir en tu pecado, y no lo quieres dejar, y no quieres arrepentirte de este pecado, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien contigo mismo? ¿Te sientes bien con Dios? En realidad, es como un cáncer en tus huesos. Y todo el tiempo traes esos recordatorios de lo que no has confesado a Dios. Y eso afecta a tu salud. ¿Por qué? Porque te deprimes. Pero cuando tú vas a Jesús y te arrepientes y de corazón confiesas lo que has hecho, ¿cómo te sientes después? ¿No es cierto? Te sientes como una persona nueva, que has pasado de muerte a vida, y en realidad esto es. Porque el pecado siempre lleva a la muerte. Entonces, en muchos sentidos, es bueno platicar sobre este punto. Algo más. Dios puede usar enfermedad en nuestras vidas para mostrarnos nuestra necesidad por Él, ¿no es cierto? Hay personas aquí, definitivamente, que tú vas a decirme, cuando todo andaba bien en mi vida, yo andaba lejos de Dios. Pero en X momento de enfermedad, Dios me llamó a través de la enfermedad, me di cuenta, no soy eterno. Yo necesito a Dios. Tal vez hoy no, pero algún día voy a estar en su presencia. Definitivamente Dios puede usar enfermedades para nuestro bien, para despertarnos por nuestra necesidad por Él. Eso sí está claro. Entonces vamos a leer esto, versículo 15 otra vez. ¿Okay? Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Entonces, ¿cómo debemos entender esto? Los líderes de la iglesia, sus oraciones cuentan más, porque son personas más cerca de Dios, más cercanas a Dios. Algunos lo ven así, ¿verdad? Un líder, sus oraciones cuentan más que las oraciones de uno. Entonces vamos a contestar esta cosa, pero el versículo 16 ya no habla de oración personal, ya no habla de oración de los líderes, ahora habla de oración los unos por los otros. Versículo 16. Por eso, dice él, confiésese unos a otros
por sus pecados. Hablando de los miembros de las iglesias. Por eso confiésense unos a otros por sus pecados y oren unos por otros para que sean ¿qué? Sanados. Y dice la oración del ¿quién? Del justo es ¿qué? Es poderosa y eficaz. Entonces dice, ¿ya ves, Wilfredo? Los justos. Dios presta oídos más a los justos. Ojalá y fuera yo más justo. Dios me escucharía más. Ojalá y fuera yo como Elías, un hombre de fe, un hombre fuerte. Dios me haría caso. Pero para que entendamos las cosas, versículo 17 que dice acerca de Elías. Elías era un hombre ¿con qué? Con debilidades, como las nuestras. Eso lo dice. Él era un hombre como cualquier ser humano, con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Pero Elías, siendo un hombre con debilidades como las nuestras, entonces, ¿cómo es esto? ¿De dónde viene el poder de sus oraciones? Y la respuesta simplemente es esto. El poder de la oración está en uno. ¿Está en quién? En Dios. El poder de la oración no viene de nosotros. El poder de la oración viene de Dios. Entonces, para entenderlo claramente, vamos a volver al momento cuando no era necesario orar. En el jardín del Edén, Adán y Eva en aquellos tiempos podían ver a Dios y hablar con Él. Qué hermoso, ¿no es cierto? Imagínate, de no poder no tener por qué arrodillarte y cerrar tus ojos y tratar de pensar en el Dios a quien te diriges. De poder abrir tus ojos y decir, tú eres mi Dios. Viniste aquí a hablar conmigo. Porque Dios nos hizo capaces para entenderlo a Él, de hablar con Él. Los animales no lo tienen, los animales no están creados a su imagen y semejanza. Nosotros somos diferentes. Desde un principio Dios nos hizo diferente con este propósito de que nosotros pudiéramos verlo, amarlo, interactuar con Él en la oración, pero no oración, sino de verlo. Pero las cosas no siguieron así. ¿Por qué no? Porque entró ¿qué? El pecado en el mundo. Y desde ahí ellos salieron del jardín y desde ahí no pudieron ver a Dios porque el pecado nos separa de Dios siempre, desde un principio. El pecado es lo que nos separa de Dios. Desde ahí los seres humanos no pueden hablar con Dios cara a cara como antes. Y es algo triste. Y los efectos del pecado son bien tristes. Por eso hay enfermedad en el mundo, por eso hay sufrimiento en el mundo, por eso todo lo que sufrimos, por eso la separación entre nosotros y Dios en esta vida. Y si morimos en nuestros pecados por toda la eternidad, igual, así esto es. Separados de Dios, sin poder hablar con Él y disfrutar de Él y de su amor. Esto es. Pero el mismo Dios que nos quiere tanto, que nos creó, mandó a su Hijo Jesús y le puso un nombre Emmanuel también, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Porque Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere que estemos con Él. Y en Cristo, lo que hizo en la cruz, puede haber una restauración. Cuando uno se arrepiente de corazón, se restaura esa relación con Dios. Y te voy a decir, si tú hoy te sientes separado de Dios, tal vez esto no es nada nuevo para ti. Pero si vienes aquí hoy y te sientes alejado de Dios y sabes que andas alejado de Dios, que en algo andas mal, necesitas decírselo a Dios y decirle, no quiero vivir así. Eso no es vida. Es la muerte en vida. Y te amo y te quiero y quiero que me perdones. Necesito que me perdones. Si es que te sientes sucio y manchado, si te sientes que tus huesos como que te están quemando porque tienes pecado que se está consumiendo como un cáncer, la salida es decírselo a Él. Eso es el punto de la Biblia.
Y luego cuando te confieses, la separación, la distancia ya no existe. Y Él está en ti y la confianza que tú tienes es que tú eres uno de sus hijos y tú perteneces a su familia de Él. Con todos los derechos de un hijo, de una hija. De decir, Padre. Como Elías se arrodilló delante de Dios con toda confianza, no en sus fuerzas de Él, sino en la fidelidad de Dios. Es lo que tú haces y le dices, Dios, ayúdame, te necesito. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia en aquellos tiempos. Versículo 16, cuando Él dice que en la iglesia deben los unos a los otros pedirle a Dios los unos por los otros, dice, por eso confiésense unos a otros por sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Él está diciendo, o lo que se entiende aquí, en esa iglesia hay miembros que no fingen ser algo que no son. No están diciendo somos perfectos y soy más que los demás y por eso Dios me hace caso. Ellos son personas honestas. He fallado frente a todos. Se confiesan los unos a los otros. Ellos no pueden perdonar a nadie. Dios es el que perdona, pero son honestos con sus debilidades. Y son honestos acerca de su necesidad por Dios. Y en ese sentido, como dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. El que es justo no necesariamente es un líder, puede ser cualquier miembro de la iglesia, hasta las oraciones de uno. Cuando Cristo te ha perdonado, el que es perdonado por Cristo es justo. El que está en Cristo tiene ese poder, la persona que sea. Y versículo 16 es hermoso. Por eso confiésense unos a otros por sus pecados y oren unos por otros para que sean, ¿qué? Sanados. Porque Dios escucha la oración. Y hablando de pecados y hablando de enfermedades, Dios sana a cada uno de sus hijos. ¿Cómo debemos entender esto? Que Dios sana a cada uno de sus hijos. Pues en algunos momentos está bien claro. Dios hace milagros hoy en día. Y la oración cuenta. Los que me conocen y conocen a mi familia se acuerdan hace un poquito más de un año cuando mi hijo mayor que está aquí, cuando se quemó. Y lo que los doctores en Hamilton, en el centro de quemaduras, nos dijeron, que iba a tener que tener injertos de piel, que iba a ser un proceso bastante largo. Y sentimos que Dios escuchó nuestras oraciones. Porque no fue necesario ni un injerto de piel. Y otros de ustedes tienen historias semejantes. Cuando alguien pidió por ti, tal vez en tu niñez, tal vez grande, y dices, Dios nos escuchó y nos sanó de una manera milagrosa y los doctores no entienden. Sucede, es hermoso. Lo que eso está diciendo, la oración cuenta, Dios escucha y Dios actúa. Pero no sé si has pedido por la salud de alguien y las cosas no salieron tal y como querías. ¿Qué pasó? ¿Tu fe está débil? ¿Dios no te escuchó? ¿O Dios es un Dios débil? Tenemos esas preguntas, ¿no es cierto? La semana pasada puse unos libros nuevos y este libro está entre los libros. He hablado de esta señora antes, pero una vez más puedo hablar acerca de ella. Ella, cuando tenía 17 años en los Estados Unidos, estaba nadando con su hermana un día en julio, tenían mucho calor, fueron al océano a nadar, hizo una clavada al agua y quedó paralizada. Ya no pudo ni caminar ni moverse las manos ni los brazos. Y hasta la fecha está en silla de ruedas. Entonces, ella más o menos tenía una fe, sabía que Dios existía, decía que amaba a Dios antes de su accidente. Pasa el accidente, queda paralizada, los doctores dijeron a ella y a sus padres, esto es de por vida,
De esa silla, en esta vida, ella no va a salir caminando. Y ella no aceptó esto. Ella dijo, mi Dios es grande y mi Dios es fuerte y no es imposible para Dios. Los doctores dicen una cosa, pero sé que mi Dios puede hacer milagros. Y tengo la fe que sí. Entonces ella fue a su iglesia y pidió que los líderes oraran por ella. La ungieron con aceite, como dice. Y regresó a casa bien emocionada. ¿Y luego qué? Siguió en su silla de ruedas. Pasó un día. Pasó otro día. Dijo, pues tal vez debo ir con otra persona más fuerte. Fue a otro lado. Con otra persona que según tenía el don para sanar. Hicieron más oraciones por ella. Y se quedó en silla de ruedas. Entonces tenía muchas preguntas. ¿Dónde está el problema? ¿Soy yo el problema? ¿Los que oraron por mí son el problema? ¿Dios, el problema está contigo? ¿Qué pasa? Y se puso a estudiar de la Biblia. Lo que la Biblia enseña en todos los lugares acerca del sufrimiento y acerca de la enfermedad. Y para entender todo lo que aprendió hay que leer sus libros. Hay 2 libros aquí, entonces esto es para después. Pero en breve, lo que ella aprendió es que Dios permite a veces parálisis de por vida en esta vida para uno que cree en Él y que tiene la fe verdadera, y uno que tiene los pecados perdonados puede permanecer en silla de ruedas de por vida. Y no es porque Dios no puede sanar, simplemente porque Dios tiene otros propósitos. Y ella dice, ahora está muy agradecida por su silla de ruedas. Dios la ha usado de una gran manera en todo el mundo. Es muy impresionante su historia. Y ella dice, si no fuera por mi silla de ruedas, no existiría tanta bendición ni en mi vida, ni en la vida de otras personas, porque en realidad yo andaba lejos de Dios. Y Dios ha usado esas silla de ruedas para traerme a Él, para que viera yo mi necesidad por Él. Y aparte, como Él dice, la Biblia no miente cuando dice que Dios me va a sanar. Ella dice, sé que algún día voy a volver a caminar, pero no va a ser en esta vida. Ella se accidentó en el año 1967. Este año vi un video de ella en el YouTube, cuando cumplió, creo, 70 y tantos años ahora. Fue su cumpleaños. Y ella dijo, mis cumpleaños para mí son muy hermosos, porque me regocijo de la bendición de Dios en mi vida. Todo lo que Él sigue haciendo en mi vida a través de mis silla de ruedas y mi sufrimiento, Dios me está usando. Pero dice, también me regocijo porque sé que también estoy un año más cerca del momento cuando voy a recibir la plenitud de la sanación de Dios. Ya me ha sanado en mi alma y me va a sanar en el cuerpo también, porque Dios sana a cada uno de sus hijos de todas sus enfermedades y problemas que tengan. Así que ustedes en sus vidas, si tú estás entregado a Dios, eso es la promesa de Dios. Dios te va a sanar de todo. Tal vez en esta vida, pero por seguro en toda la eternidad. Todos los problemas que tú tienes en tu vida, no todo tiene una solución aquí. Pero cuando Dios sana tu alma, te da la promesa que ciertas cosas te van a ir mejores en esta vida, y lo que no sana en esta vida lo va a sanar en la gloria, donde no hay rastro ninguno del pecado. Ningún detalle del pecado está ahí. Todo está perfecto. Entonces, para ti, si no estás en Dios, necesitas ponerte cerca de Él. El arrepentimiento y hablar con Dios. Es la oración. Si nunca has dicho eso en oración, es lo que tienes que decirle a Dios. 1. 2. Si tú estás en Cristo y eres miembro de su familia, puedes tener el mismo poder de la oración que Elías. Pero el punto de esos versículos que vienen de Dios es para que tú ores más. Sobre todo el mensaje de hoy es esto: no oramos lo suficiente.
Debemos en todo momento orar. Debemos pedir al líder de la iglesia que oren por nosotros. Debemos pedir amigos que oren por nosotros. Y nosotros en lo personal tenemos que orar más. Esto es lo que está bien claro de todo esto. Dios, que es el Emmanuel, Dios con nosotros, quiere estar con nosotros en nuestras vidas. Y la manera de acercarnos a Él es en la oración. Pero solo es por un tiempo. Porque llega el momento cuando ya no tenemos que orar. Porque cuando ya estamos en el cielo, vamos a poder verlo a Él con nuestros ojos. Los israelitas en su tiempo vieron ese milagro, ¿no? Del fuego del cielo. Qué emocionante. Pero no vieron a Dios. 1000 veces mejor, ¿no es? De decir, yo voy a ver a mi Dios con mis ojos. Y Dios hizo todo eso posible en Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por lo que nos enseñas, gracias por querernos tanto. Tú quieres que hablemos contigo como un padre. Tú quieres nuestro Padre, tú quieres que tus hijos hablen contigo. Dios, no hablamos lo suficiente contigo. Ayúdanos a hablar contigo más. Dios, alguien que está enfermo, alguien que tiene problemas grandes, ayuda a esa persona también a entender, tú no eres un Dios lejos. Tú puedes estar en el corazón de uno. Y tú escuchas oración. Y tú sanas a cada uno de tus hijos. Gracias, Jesús. Eso decimos en el santo nombre de Jesús. Vamos a cantar una canción. La canción es 428. 428. Alguien pidió en texto que cantáramos esta canción hoy. La fe de ser un vencedor. Porque vamos a vencer. Viene cuando estamos en Cristo. Gracias por las victorias, gracias por las derrotas. A Dios, gracias por el duelo abrumador, vencedor en todo momento. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción 428. 428, your closing song, 428.